Bueno, y estamos al aire y en vivo, en directo, saliendo hoy por Periscope, pero igualmente en nuestras redes nos van a ver en YouTube, en Facebook Live, un falso Facebook Live, y en la página atardecentes.com. Adicionalmente también estamos en Spotify, en Spreaker, en eh, Apple Podcast y cualquier cantidad de distribuciones que hay por allí. Pero le doy la Sí. bienvenida al Atardecente Mayor, el creador y fundador de esta idea que es Atardecentes. Ah, Hola Adrián, buenas tardes y buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora. Eh, Quisiera decir que hoy es un día feliz, pero en vista de las circunstancias, yo creo que es un día para reflexionar y pensar un poco en lo que está pasando en este continente convulsionado en todo lado. y que es como una familia, como yo siempre he dicho que Latinoamérica es como una madre que tuvo muchos hijos. Tenemos un mismo origen y dentro del mismo origen particularidades y circunstancias que fueron moldeando nuestras razas, pero tenemos muchas cosas en común. Por eso digo que somos hermanos. Pero hoy por hoy, y a raíz de tantas ideologías y cambios políticos y tantos giros hacia la izquierda, hacia la derecha, y bajo ese manto que nos abriga de que es el de gobiernos corruptos y políticos corruptos sin importar su tendencia, sigue habiendo particularidades en cada caso. Entonces, no, el que está en Venezuela no le va a ser fácil juzgar al colombiano. Al colombiano, por más que vea el padecimiento del venezolano, no lo va a entender hasta que lo viva en carne propia. Ajá. Y así pasa en cada una de las regiones. Entonces, entender que al final estamos lidiando con líderes corruptos, casi que sin importar eh, su tendencia, que quizás a la vista de alguien que haya padecido un gobierno de un lado o del otro, tanto de izquierda como de derecha, puede decir, es que es así o es así. Entonces, vámonos al meollo del asunto. Claro, porque mira, por ejemplo, si uno quisiera comparar en un triángulo tres situaciones que en principio parecerían diferentes. Por un lado puede estar Chile, que sufrió una dictadura militar de derecha terrible durante muchos años, y que a partir del retorno de la democracia se creyó que Chile era como el modelo a mostrar, digamos. En el otro extremo podría uno situar a Venezuela con todo el tema del chavismo, que podría ser también de alguna manera, véase como se vea y poniéndole de alguna manera una etiqueta, una dictadura de izquierda. Y en el centro podría estar Colombia, que se supone es una de las democracias más antiguas del mundo. Y hoy por hoy las tres confluyen en una situación social convulsionada. Entonces, el origen tiene que buscarse de alguna manera no en las ideologías, sino tal vez en los antepasados, digamos. Bien es claro que somos venimos de, tenemos una herencia española muy fuerte, pero también siempre se ha dicho que Latinoamérica fue colonizada y conquistada por un grupo de españoles que fueron básicamente desterrados de las cárceles y los mandaron a buscar, a aventurarse, a ver qué encontraban. Y se encontraron con continentes como el nuestro, y de ahí también se empezó como el cruce de razas y costumbres, y podría ser una explicación no tan lógica de lo que pasa hoy. ¿Sí? Porque, y lo hemos hablado varias veces, no en este espacio, sino en charlas de café, eh, hay un problema de corrupción incrustado en nuestra cultura, digamos. Y el problema, creo yo, también reside en que los ciudadanos del común creemos que la corrupción se mide en millones. Y la corrupción también se mide en centavos, es desde la persona que se cuela sin pagar en un Transmilenio o en un metro, o no da las vueltas completas, o que si le meten un billete falso intenta pagar con la misma moneda a las mismas, a otra persona. Entonces es como un sinfín
que nos lleva al estado de cosas en las que estamos padeciendo hoy. Y es que en episodios anteriores de este encuentro que tenemos entre la conexión Florida y Bogotá, Estados Unidos, Colombia, hemos hablado en otros episodios sobre que creíamos que el mundo estaba como que organizado después de la Segunda Guerra Mundial, de que había cierta coherencia que nos las vendieron, como que, oye, el mundo sentó cabeza, las Naciones Unidas rigen el destino y la paz y la tranquilidad y el orden. Y hemos visto que con todas estas rebeldías, de estas revoluciones, que no solo pasa en Latinoamérica, pasa en África, pasa en Asia, pasa en el Medio Oriente. Entonces, a nivel macro, coincide con lo que estás diciendo de que se ve reflejado en los pequeños detalles, ¿no? Ujú. Sin embargo, dicen que el diablo está en los detalles. Sí, 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 sí. Sí, eso dicen los tacaños también, que el diablo está en los detalles. Por eso le huyen. Pero es cierto, claro, hoy vivimos como una época diferente y ese es un tema que abordaremos un poco más adelante y es el tema de las redes sociales le ha dado un impulso distinto a las dinámicas sociales en cualquier parte del mundo, ¿sí? Eh, el jueves pasado en Bogotá y el viernes se vio un ambiente demasiado tenso. eh, y yo me acordaba de mis épocas de universidad que estudiamos el caso que es muy famoso en muchas universidades de comunicación social y ya traspasa como otras carreras, que es todo el tema de la guerra de los mundos de Orson Welles, Hmm. en el que un señor inventó una historia y era tan poderosa su historia y era tan poderosa su voz que hizo creer que en la ciudad de Nueva York hace 80 años había una invasión extraterrestre porque todo el mundo se creyó el cuento y entonces el rumor corrió muy rápidamente y todo el mundo estaba aterrado y todo el mundo vio extraterrestres esa noche. En Bogotá el viernes pasó un poco lo mismo. Era increíble ver en el mismo conjunto donde yo vivo gente armada, armada con palos, varillas, no podría decir armas de fuego, pero con elementos contundentes. Y A la espera era que vinieran los vándalos. claro, entonces yo suelo ser una persona tranquila, pero Prevenido, pues. de alguna manera cuando tú empiezas a escuchar la gente correr o la gente gritar y que allá vienen, entonces uno dice, uy, de pronto sí, de pronto sí, ¿sí? Y entonces era gente corriendo y uno veía, no, no, mentiras, no, 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 no era nada. Y al final nunca fue nada, nunca fue nada. Claro, por detrás de eso puede haber toda una estrategia organizada de difundir rumores. Definitivamente lo fue, y hubo todo ese tema de la teoría del pánico y todo eso, que al final uno no sabe, porque se la pelotearon, ¿no? Se la pelotearon Sí, a última hora, que uno te pregunta, ¿quién fue el responsable de esto? Porque puede haber sido el gobierno, puede haber sido la policía, puede haber sido el alcalde, puede haber sido la oposición, puede ser cualquiera de los extremos, y uno dice, oye, qué raro que ese día iba a haber el fin del mundo, pero otro día no pasó nada, ni al otro día ni al sí, otro día. Entonces están todos los vándalos que van a destrozar y acabar con la ciudad. sí. Y entonces ahí es donde uno también yo creo que las redes sociales, y lo hemos hablado en este espacio, las redes sociales han cambiado el mundo. Han cambiado el mundo y llegaron para quedarse y el mundo nunca va a ser lo mismo, digamos. Y la producción de mensajes, pues yo creo que ese es un poco también las reglas de juego. Cada quien escribe desde su móvil, desde donde puede y dice un poco lo que le parece y lo que le plazca. Oye, que lo hablábamos que es una opinión pública existente, que ya no está por allí solo como para que algún periodista u opinólogo o encuestador diga qué está diciendo la opinión pública, sino una opinión pública en tiempo real, Sí, ácida, a veces venenosa, a veces pérfida, mórbida, como lo queramos llamar, pero en todo caso está allí, tiene ojos adicionalmente y graba y muestra. sí. Pero entonces también yo creo que así como uno desde afuera podría pedir responsabilidad en la emisión de mensajes, digamos que eso no va a pasar porque la responsabilidad finalmente, lo responsable o lo no responsable es una cuestión de perspectiva, porque
yo puedo decir, lo responsable es decir la verdad y otro va a decir, no, venga, bájele, modérela para que no generar pánico. Entonces, digamos que la responsabilidad en el emisor es cuestión de perspectiva. Donde creo yo que está como el meollo del asunto también es en la responsabilidad de consumo de esos contenidos. Es decir, si yo soy usuario de Twitter o de Facebook o de la red que sea, cualquiera, para el caso es lo mismo, y consumo y doy por cierto todo lo que veo ahí y además lo replico, de alguna manera estoy haciendo el juego, ¿sí? Eh, yo en esta semana, durante esta semana que la cosa iba a estar muy agitada, como que me propuse, voy a intentar no publicar nada, más bien leer, Observar. porque no porque no tenga opinión, sino porque es que creo que es tal el lugar está la cantidad de lugares comunes que decir algo distinto es demasiado difícil. Es demasiado difícil cuando yo y hablo del caso de Colombia, pero puede ser aplicable en Venezuela, en Chile, cualquier lugar de Latinoamérica que es del tema que estamos hablando, funciona de la misma manera. Es tal la cantidad de lugares comunes, de cosas que se repiten sin sentido, que no tienen que ver ni siquiera con lo que es cada una de las personas. Yo he leído a muchos de mis amigos y yo leo opiniones y sin importar si estoy o no de acuerdo, yo digo, esa opinión no responde a lo que es esa persona, ¿sí? ¿Por qué? No, porque a mí me pasó un caso muy particular hace como 25 días. Yo soy usuario seguido de Transmilenio. Hace como 25 días mataron a unos indígenas en Caloto, Cauca, creo. Y ese mismo día tuve que montar en Transmilenio. Entonces, claro, en las redes yo lo que vi era la indignación contra la muerte de estos dos indígenas. Paradójicamente ese día me subí al Transmilenio lleno como de costumbre y en Transmilenio hay una dinámica que es que cuando hay una persona embarazada, todo el mundo empieza a gritar y a pedir una silla, ¿sí? Para la señora embarazada. Ese día, paradójicamente, se montó una indígena con dos niños y aparte de eso, embarazada. Y me llamó muchísimo la atención que nadie dijo nada, nadie pidió la silla para la señora, solo por el hecho de ser indígena. Entonces ahí es donde yo digo, hay como una hipocresía y una doble moral que es muy difícil de digerir. Sí, y entendemos como ese indígena que es, o sea, sin entender la realidad, hermosa realidad de que son a ver, son los hijos de nuestros ancestros, que son los verdaderos habitantes de esta tierra, o o los pobladores que tienen más derechos sobre esta tierra que ninguno, porque de paso es el que más las respeta. Sí. Entonces los comenzamos a ver como que, la invasión de los indígenas que llegó a tal sitio y están con carpas y colchas, como carpas improvisadas. Entonces los vemos como de segunda, como de tercera, y que haya entrado el Transmilenio y que nadie le haya defendido sus derechos, es como que llegó alguien de un estrato muy inferior. ¿Mm? Claro, claro. Y mira y es de alguna manera triste decirlo, en este tema del pánico que se ha generado desde el jueves en Bogotá con el tema del vandalismo y todo, ahí también está jugando yo creo un tema de racismo contra los venezolanos que están Xenofobia. xenofobia, ¿sí? Entonces, claro, la gente en las entrevistas, no, es que hay gente extranjera. Oye, Entonces, y que a la par sí, del tema de que ya llegan los vándalos, se disparó ese tema de los venezolanos. sí, Bastante, muy de ese día. sí, O sea, que yo sé que molesta. O sea, te lo dice un colombiano que se crió en Venezuela en los 80s, en la que por culpa de pocos te trataban mal por ser colombiano. Hay que decir las cosas como son. sí, Pero te trataban mal los ignorantes, te trataban mal la persona
del vulgar, la gente del populacho, y también pues ni siquiera el populacho, la gente ignorante, no importa el estrato que tuviera. Entonces Sí, casi es mucho más fácil decir la culpa es de este. Entonces yo podría decir que tengo autoridad y me sentí muy indigno de decir, oye, no, no podemos eh, satanizar a todo un grupo de gente por el hecho de ser de la misma nacionalidad. Ah, que sí. puedan existir venezolanos que se aprovecharon de eso, sí. Con seguridad sí, sí, claro. Exacto. Y sobre todo que están Pero igual hay colombianos, en igual estado de hay... precariedad absoluta, que me Sí, imagino que cualquiera que tuviera que robar para allá comida en su casa lo haría. sí, Cosa que hicieron los colombianos en Venezuela de igual manera. No mi sí, familia, pero sí sé que hubo de todo. En todo caso está ese tema. Está ese tema de ser usado por los intereses de los políticos. Porque al final es alguien que se está lavando las manos, o está feliz porque sus intereses se ven como en un ajedrez. sí. Pero nuestra voz como ciudadanos, donde queremos que ese político que está gobernando haga las cosas bien, sin importar inclusive su tendencia, pues te puede importar, obviamente, pero decir, oye, yo estoy exigiendo mi derecho como ciudadano, no como un activista político. Yo ya voté por quien tenía que votar. Ahora yo quiero que mi gobernante eh, responda. Ujú. Y mira que yo escribí esta semana un blog lo llamé Sálvese quien pueda. Y era un poco, el sentimiento era en las marchas que se están convocando en Bogotá. Y hablo de Bogotá porque, digamos, es el caso que tengo más cercano. Eh, las marchas, apoyándolas, de hecho, de entrada pienso que es una buena opción. Eh, Confluye tal cantidad de motivos por marchar. Y entonces yo escribía, oiga, si el presidente quisiera que no, pero si quisiera hoy y decidiera, le va a dar gusto a los de la marcha, no sabría por dónde empezar, porque cada cual marcha por un tema diferente, una necesidad, entre comillas, individual. Claro, digamos, la realidad hoy martes, puede ser distinta porque lo que está uniendo el pegamento hoy es la muerte de un niño, ¿sí? Que te puede doler a ti o me puede doler a mí porque tenemos hijos y así no los tuviéramos. Es un joven con todas las posibilidades para hacer, para soñar, para crecer, y resultó que no, que se le cortó la vida. Pero en el tema de las marchas hay tal cantidad de peticiones individuales en el que nadie sabría por dónde empezar a resolver. El estudiante pide por unas cosas, el maestro pide otras, el de la central obrera pide otras, el de la gente del común pide otras, los pensionados piden otras. Hay gente incluso para las que marchar se volvió un plan, ¿sí? Un plan. Entonces encontrémonos, mucho, como ir a tomar una cerveza, entonces es plan ir a marchar, ¿sí? Y entonces es el plan muy cool y muy fashion de gafa oscura, de, de crema para el sol, que no digo que esté mal. Mi Yo lo que digo es, pregunta es dime, importante ya analizarlo ya como atardecente, como un joven con más de 20 años de experiencia. Y ajá, es que a veces queremos, así como tú supiste observar y leer y decir, antes yo decir algo, déjame observar qué está pasando. Es decir, oye, así yo quiera expresar mi indignidad, mi indignación y protestar, de nada vale que lo haga en un tweet o en 100.000 tweets uno detrás de otro y decir voy a salir a la calle a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Ese tipo de cosas pasan cuando son todos a la vez, ¿no? ¿Te acuerdas uh-huh, el cuento de Fuente Ovejuna? sí, Que nos lo enseñaron todos a en uno, la escuela, todos a una, que le decían, ¿quién mató al comendador? Todos a una, señor. O sea, fue el pueblo en general, en conjunto. Pero hoy existe una diversidad dentro de lo que podría decir en un ambiente democrático donde hay gente que piensa diametralmente opuesto a nosotros, a ti y a mí. E inclusive tú y yo podemos tener ópticas algo diferentes, dado la experiencia que hemos vivido. O sea, yo, sí, yo le vengo huyendo a la izquierda y he emigrado 2 veces por huirle a la izquierda dañina, ¿ok? sí, Y hay gente que le ha huido a la derecha dañina.
Entonces, existe esa variedad en Latinoamérica. Entonces, inclusive más allá de eso, yo siempre he apelado a decir, oye, la mejor manera de entendernos todos es ponernos en la posición de ciudadanos, Sí. donde el interés común es el que prevalezca en una normativa, en un Estado de Derecho, que es lo primero que está quebrado en todas partes. Entonces, es decir, que como atardecentes, y quiero tu opinión, es qué tan, qué tanto se puede hacer rápido que se pueda cambiar las cosas. Es decir, o hay que esperar que las cosas vayan fluyendo una cosa Yo, mucho más suave. yo creo, Adrián, que criticar todo y a todos es la mejor manera de no hacer nada. ¿Sí? Porque cuando yo critico todo y a todos, estoy poniendo la culpa enfrente mío. Y no puedo olvidar que yo, los del frente, para los del frente, yo soy el del frente. No sé si me hago entender. Eh, esta semana incluso grabé un podcast que hablaba de la empatía. Eh, yo personalmente creo que la empatía le ha hecho daño a la humanidad, en el sentido estricto de entender la empatía como la posibilidad de ponerme en el lugar del otro. Entonces, cuando hay una ley física, que es la ley de la impenetrabilidad, que dice que ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro sin desplazarlo. Entonces, eso que suena tan bonito, tan políticamente correcto, de ser empático. Entonces yo me coloco en tu lugar, me coloco en tus zapatos y es que resulta que tus zapatos, son tu talla, son, ocho, cuando yo me coloco en los zapatos de otro, lo mínimo que me salen son callos, ¿sí? Y ayer incluso una persona que quiero muchísimo posteó la charla de una científica argentina que hablaba de la casi inhabilidad que nos hemos creado los seres humanos para aceptarnos como distintos, ¿sí? Para entender que a partir de la diferencia es que podemos construir, no de la unificación, no de la mezcla, no de el intentar, porque claro, acá no nos gusta la diferencia, entonces intentamos sofocarla o a punta de bala o a punta de diálogo, pero el diálogo es entendido como, Adrián, te voy a convencer de que pienses como yo pienso, cuando debe ser, oiga, aceptémonos como distintos y en algún momento del día podríamos llegar a un acuerdo, pero respetando mi propia individualidad y respetando tu propia individualidad. Entonces, es a partir de ahí que creo que se pueden construir las cosas. Esperar que el sistema político latinoamericano cambie, yo creo que es muy complicado, pasarán tiempos, ¿sí? De alguna manera, el caso colombiano, pues hace un año y medio, pues 10 millones de personas votaron por la persona que está hoy de presidente. Es un hecho que no se puede desconocer. Que sea bueno, malo, regular, pero el hecho es que también escogimos el sistema democrático como una forma de gobierno que nos gusta. Entonces, de la noche a la mañana no puede decir que porque yo no voté por esa persona o voté y ahora ya no me gustó lo que hace, y entonces cambiémoslo todo. Y ese cambiarlo todo sin cambiar un poco lo que yo hago, entonces termina siendo Anarquista, sí. como un lugar común. ¿Sí? Entonces, claro, yo me pego de los memes, y yo me pego de los chistes, y yo me pego de las frases, y yo me pego de videos salidos de contexto que no dicen nada. No dicen nada Y lo porque otro de la gente aprovechando en Río Revuelto, porque es que esa relación ciudadano-gobierno sobrepasa los estamentos políticos. Porque gobierno es uno solo y ciudadanos somos todos. Entonces, no importa la tendencia política que tengamos, no podemos defender a ultranza a alguien que lo esté haciendo mal. O, por último, que pudiese hacerlo mejor, o que pudiese corregir, o que pudiese eh, incluirnos a todos. Entonces, tenemos el derecho a ser escuchados y a optimizar y a impulsar el cambio como ciudadanos. Pero entonces hay gente que le da miedo fijar una posición y defenderla porque va a ser atacado por un grupo o por el otro, o etiquetado.
sí, Es decir, si yo me meto contra este, que es de este bando, entonces automáticamente yo soy de este otro bando. Cuando yo puedo decir, oye, yo soy de la tercera vía, para no poner cualquier extremo. Y yo me meto contra el de la derecha, contra el de la izquierda. Y cada uno de ellos me va a decir, ah, no, es que tú eres del otro bando. sí, Y, sí, y- sí, y pasa eso en el que las ideologías, como las religiones, comienzan a ser enfermizas y familias a desunirse, amigos dejarse de hablar y, y ocupa una energía, un espacio y un tiempo en el que se te puede ir la vida entera tratando de sí, resolverlo. sí. Y Y ahí también juega, Adrián, yo creo, y ese también es un poco la posición de un atardecente, digamos. Y también la responsabilidad de las personas que han tenido o que han tenido posibilidades o de estudiar o de leer o de informarse. Yo sé que puede sonar, incluso las veces que lo he dicho, ha sonado odioso, pero yo creo que hay que leer para poder conversar, ¿sí? Es decir, yo me tengo que informar de las cosas para poder emitir una opinión, ¿sí? Porque si no es como un juego absurdo donde todo el mundo opina y tú me has escuchado mucho esa frase de que somos la generación de los dedos parlantes donde tenemos conectado los dedos a lo primero que pase por la cabeza. Entonces, lo primero que pase por la cabeza lo voy escribiendo y no puedo medir el nivel de impacto que pueda producir en los 10 o en los 5 o en los 10 millones que me sigan. Esta semana hubo un caso acá en el tema de los paros. Hay una niña que se hizo famosa a raíz de una bobada que publicó, y entonces como era que también tenía una connotación de clase, porque era, entre comillas, de un estrato menor, y entonces hablaba forzado, y entonces la niña la llamaron EPA Colombia porque era un juego, y resultó que la niña se volvió una persona súper famosa, tiene no sé cuántos seguidores en Instagram y en Twitter, y entonces a la niña le pareció lo más gracioso salir con un martillo y romper una estación de Transmilenio. Y todo el mundo, claro, hoy la condenan, pero de alguna manera le han hecho el juego, le han hecho el juego. Y yo pensaba hoy, yo decía, y a la niña le dicen, el caso de la influencer EPA Colombia, yo realmente no le conozco el nombre, y yo digo, ¿cómo es posible que una persona en sus cabales sea capaz de salir sin importar su edad, su raza, su abolengo, su estrato? Una persona en sus cabales no sale con un martillo a destrozar un bien público. ¿Por qué? Ah, no, porque se me dio la gana, porque si no es chistoso. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que uno pueda catalogar a esa persona como influenciadora de algo? ¿Sí? Entonces ahí vuelvo al punto inicial. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad al consumir esos contenidos? ¿Mm? y es como una crecida de un río con un torrencial, que eso trae lodo, pantano, palos, piedras, y uno lo que tiene que hacerse es a un lado porque si te pones en el medio te van a llevar por el, por el medio. Sí, Entonces, hay cosas que no podemos cambiar y que debemos dejar pasar. Y es como decir, esto va a mejorar, esto se va a calmar, esto pudiese tener una solución, esta gente y este movimiento pudiese lograr sus cosas, pero no desgastarse en el que lo quiero para allá, que lo voy a cambiar antes de que amanezca. Eh, Uno no sabe cuándo un movimiento originario de un pueblo pueda lograr cierta o cual cosa, pudiese lograrlo. Es la esperanza que yo, por ejemplo, tengo que algún día Venezuela despierte y se saque ese yugo. Pero es- va a determinar en que esa chispa que enciende la hoguera, como dice la frase esta célebre, va a depender quizás de un genio, de una voluntad de algún ciudadano, ¿no? Porque es que al final los grandes cambios históricos de las grandes empresas es porque a alguien se le ocurrió que podía lograrlo y que tuvo el genio de impulsar y también la circunstancia eh,
jugaron a su favor para lograr ciertas cosas. Hoy por hoy con los sistemas políticos que criticamos porque se aprovechan de nosotros. Inclusive el primer mundo son de los que más se aprovechan de... Estados Unidos tiene sus debilidades en cuanto a que, por ejemplo, el sistema de salud y de seguro es complejo, es costoso y a veces es ineficiente. Entonces, la gente tiene que estructurarse ciudadanamente para ir exigiendo cada vez más a que sea más justo. Sí. Es eso, pues el mundo está en pañales, lo hemos descubierto con el tema de las organizaciones mundiales que no nos protegen, de que nadie está a salvo y que cada quien hace lo que le da la gana, sobre todo cada quien cuando es un líder de una nación. Uh-huh. El detalle es cuál es nuestro papel entonces como ciudadano y como atardecente, ¿qué podemos hacer? Es que yo creo que la clave está ahí, Adrián. Otra de las razones por las que yo no escribí es que esta semana anterior, digamos, es que yo también empecé a confrontar mi propia actividad como ciudadano. Entonces, venga, yo decía, yo tengo una cola de impuestos sin pagar, le debo al sistema financiero, he hecho cosas de las que no me precio para nada. Hace 3 años hice un cruce indebido, llegó la policía, entonces claro, resultaba más fácil intentar convencer al policía que me dejara pasar a hacer la vuelta y asumir que la habían barrado y que... Noticia crímenes. Sí, más o menos. Incluso hay gente que tú sabes que piensa que uno puede ser o poco transparente o mala persona, entonces dice uno, venga, entonces yo con qué cara puedo salir a criticar eso afuera, si en mi círculo más íntimo no funciono de la manera que debo funcionar. Claro, es que a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie, y a nadie le gusta deberle al sistema financiero. A nosotros el sistema financiero se nos hace buenísimo en la medida que nos preste o que nos dé algún servicio, pero cuando no lo cobra ya no es tan chévere, ¿sí? Entonces, es también hacer una mirada hacia adentro, que no necesariamente es una endoscopia, sino mirarnos hacia adentro y decir, venga, y en todo este despelote, ¿qué papel he jugado yo? ¿Sí? Porque no vamos a descubrir que la crisis que vive Latinoamérica es culpa o de Maduro, o de Chávez, o de Duque, o de Uribe. No, ellos son accidentes en la vida de los países, pero los que han construido lo que hoy vivimos somos los mismos ciudadanos, somos los mismos con nuestras actitudes, con el botar el papel al piso, con discriminar a las personas por su condición, por su raza, ¿sí? Yo leyendo a muchos de mis amigos y conociéndolos, entonces hablaban de la igualdad y la inclusión. Yo digo, pero venga, si a esta persona la he visto discriminando a las personas porque son pobres o porque hablan de determinada forma. Yo mismo, que soy un experto burletero, me he burlado de muchas personas por su misma condición, por gordo, por flaco, por lo que sea. Entonces el papel del mío como ciudadano, ¿dónde queda? Y lo otro es que ¿qué está pasando? Que a los partidos políticos no está llegando gente de valor, gente de calidad. Y lo digo por cualquier país. O sea, ni siquiera por los nuestros, sino al azar. Estados Unidos. En estos días se acaba de lanzar Bloomberg. Es un multimillonario y que fue por 12 años el alcalde de Nueva York. Entonces, aquí lo interesante de todo esto es dónde está la gente que puede ser esa generación de relevo que tanto nos enseñaron a entender y ver a largo plazo o a mediano plazo, cuando los que se lanzan son los mismos y a veces tenemos que escoger entre el menos malo. Sí. ¿Y qué vamos a aprender de todo esto? Porque si se tratase de tendencia política, ¿por qué no duró un Macri en Argentina? ¿Por qué Piñera está tambaleando en Chile? ¿Por qué el mismo Duque está complejo en Colombia? ¿Por qué de repente ganó la derecha en Uruguay, donde era todo lo contrario? Y así nos vamos por cada país, porque hay ese rifirrafi entre una tendencia y la otra. Y de paso que siempre lo hemos sabido,
todos estos políticos almuerzan o cenan en el mismo bar, en el mismo nightclub y entre ellos llegan a acuerdos, entre ellos... eh, eh, Claro, y los que damos la batalla en la calle somos los ciudadanos del común. Tú dices una cosa que es real. Hablar de política en un país latinoamericano, en una charla después de almuerzo, es casi un imposible. Es mm, casi un imposible porque entre los mismos hermanos hay tendencias ideológicas que también eso se me hace como un chiste que se cuenta solo, porque por lo menos en Colombia los partidos políticos no existen porque no hay, uno no puede distinguir y trazar una línea entre uno y otro ideológicamente. Pero entonces, cuando volvemos al punto, cuando no somos capaces de asumirnos como diferentes, como entender que Adrián o mi hermano o mi mamá pueden pensar diferente a lo que pienso yo y que ellos entiendan que yo puedo pensar y tener una cosmovisión distinta, porque es que el hecho de que seamos una familia no nos hace gemelos, y así fuéramos gemelos, tampoco somos necesariamente iguales. Entonces, cuando no somos capaces de aceptar esa diferencia, ahí creo yo arranca como la gran cantidad de problemas que tenemos. Entonces, como a mí no me interesa escucharte, entonces porque creo que lo que yo digo es y no lo tuyo, entonces ahí no hay posibilidad de dialogar. Y cuando no hay posibilidad de dialogar, pues no hay posibilidad de construir, y ni de crecer. dentro de lo otro es entender el Estado como una empresa, como una corporación que debe ser eficiente o que debe buscar ser eficiente. Y tenemos eh, quinquenios o décadas esperando porque tengamos buenas noticias de gobiernos verdaderamente eficientes, cuando la noticia que es común es la corrupción o el escándalo o tal o cual situación o diferimiento de tal o cual ley que daña a unos y protege a otros. Sí hay mucho por lo que pelear como ciudadanos. Mi apoyo al ciudadano que al, al- que al borrego político ideologizado, ¿no? Sino el ciudadano que dice, es que yo estoy luchando es por todos. Yo, Ajá. yo estoy luchando es por el Estado, yo estoy luchando es por que mis hijos y los hijos de mis hijos tengan un mejor país, sin importar inclusive la tendencia que sean mis hijos o los hijos de mis hijos. Ujú. Que haya unas mejores instituciones fortalecidas, donde haya gente eficiente y consagrada al servicio del otro. Eso es una utopía hoy por hoy y se ve tan sencillo y se dice muy fácil. Ujú. Y yo pienso que en la medida que más gente piensa así, nos vamos a ver más fortalecidos de que ocurran locuras por ahí innecesarias. Sí. Y mira Adrián, que en ese tema y en el tema que venimos tratando, también está el otro extremo. En el sentido de yo me abstengo de emitir mis opiniones. De hecho, esa es una frase que incluso la he dicho en este mismo espacio en el que yo decía que yo no opinaba ni de religión, ni de política, ni de deporte, porque pues cada cual opinaba como quería. Y entonces, muchas veces me he guardado mis opiniones. Y hoy por hoy estoy un poco reevaluando esa posición porque yo creo que desde mi punto de vista atardecente, como ciudadano atardecente, yo creo que a esta altura de mi vida, claro que tengo una posición frente a todo, frente a Sí, la vida, definitivo. frente a Dios, frente al deporte, frente a lo Pero que aprendes sea. a callar. Claro, pero es que el silencio tampoco construye, ¿sí? Porque el quedarse uno callado de alguna manera es decir, yo tengo la razón, pero no me voy a desgastar hablando con Adrián para convencerlo. Y es un poco una posición desde el ego, ¿sí? Entonces, yo me quedo con mi posición, usted quédese allá en su ignorancia, más o menos. Y yo creo que ese tampoco es el camino. El camino es, o sea, el camino no es el extremo de matémonos por las opiniones que cada uno tengamos, pero tampoco es quedémonos callados para una canción de Pablo Milanés que se llama Años, que dice que para poder construir esa terrible armonía que pone viejos los corazones. ¿Sí? Entonces, digámonos a todos que sí, para llevarla bien, para llevarla tranquilo, sabiendo cada uno que no está de acuerdo con lo que el otro piensa. Hay unas cuantas cuentas por ahí en Twitter que me gustan mucho que hacen hilos, ya lo hemos hablado, y hay gente que
documenta, que trae a colación su posición sobre tal o cual cosa que haya pasado, persona o evento, y desmenuza una cantidad de cosas que te recuperan la memoria sobre ciertos episodios que pasaron, sobre sucesos, acontecimientos, datas, cifras y cosas, y uno dice, ok, esta posición está ayudando de verdad, no simplemente un grito, porque de paso las redes sociales están sacando no necesariamente lo mejor de nosotros, están sacando la agresividad, la intolerancia, el ir, o sea, son como balas y puñaladas certeras que tratan de invalidar al otro. Sí, Inclusive vamos a denunciar esta cuenta para que la suspendan. Entonces ya vemos así grupos donde van en manada a suspenderle la cuenta al otro. Y he visto de lado y lado de un caso que pasó en Colombia entre un artista, entre un actor y un político. sí, Uno le dijo al otro esclavo, este le dijo al otro no sé qué, y entonces los dos estaban tirando, parecía una pelea de perros. sí. Inclusive Mira, ambos podrían tener razón si te pones de un lado o del otro, pero no para matarse, no para invalidar al otro, no para callarle la boca al otro. ajá. Mira que esculcando en mi computador, tú sabes que yo tenía una cuenta en Twitter que era Malieval y esa cuenta la abandoné hace mucho tiempo. Sin embargo, conservé el historial de Twitter. Y hoy abro, me puse a curiosear y hoy abro y leo esto que dice, todos creemos que tenemos la razón y ese puede ser el síntoma de nuestra locura colectiva. Lo escribí hace 5 años, 5 años. Y entonces, y hoy lo podría escribir porque funciona de la igual, funciona exactamente lo mismo, ¿sí? Eso que tú dices, ese ejemplo del actor peleando con el político, es un poco la demostración de lo que hablamos ahorita, es que no somos capaces de aceptar la diferencia, no somos capaces de intentar decir, además porque es que todos venimos con una historia distinta. Acá también eh, eh, pareciera ser mal visto, yo me considero una persona más de izquierda que de derecha o de centro, pero pareciera mal visto que una persona reivindique su posición de derecha, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no, porque está mal visto. Y en otro apartado de la sociedad es imposible que uno exprese una opinión de eso que llaman izquierda, que también es un concepto súper No, y etéreo. lo otro, que tú puedes decir, yo soy de izquierda, pero tú te traspolas a una realidad como la de Venezuela, entonces eres un alienígena, porque no estarías de acuerdo con esa izquierda dañina. Claro, ¿Me explico? Que hay que hacer la observación muy importante. Yo me acuerdo que yo estaba apoyando a Mocus en el 2011 y mis colegas de Twitter venezolanos me decían, oye, estás loco, no sé qué, vota por Santos, porque ajá, estaba apoyando a Mocus. Después, ya va, está metiendo una llamada a mi live. Entonces, al final es que cada circunstancia y cada país es un poquito diferente, que hay que entender cada país desde adentro ajá. y que no lo... A ver, y por eso yo digo yo, antes de que uno autocatalogarse de tal o cual tendencia, es decir, yo soy una persona que quiere el bien común de todos. Ah, tú lo quieres llamar izquierda o derecha o liberalismo, eso ya depende de ti. Sí, sí. Mira que yo me he impuesto ahí sí es cierto, como unos mantras al escribir y lo primero es, lo que voy a escribir es cierto, tengo que saber, por ejemplo. Me consta, que ese es como el otro extremo. Construye, construye algo, el escribirlo, porque una cosa puede ser cierta, me puede costar y no necesariamente construir. Y la última es, ¿le puedo hacer daño a alguien? Entonces, cuando yo soy capaz de mezclar esas cuatro cosas y todas me dan el check de sí, entonces yo digo, listo, lo puedo escribir, lo puedo escribir. Claro, es un proceso, diría yo, Sale para que imprenta.
que hacemos, que podríamos llegar a ser los atardecentes, porque estamos en otra etapa de la vida. Pero si cada persona lo hiciera antes de emitir cualquier opinión, yo creo que le habremos dado un salto de calidad a la discusión, ¿sí? Cualquiera que sea. Y dentro de todo, yo diría, y para ir cerrando, casi todos nuestros temas quedan siempre para irlos abordando en nuevos episodios. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo por Periscope en live, es que tenemos un podcast que se llama Atardecentes y lo puedes ver en YouTube. Basta con que pongas la palabra Atardecentes y nos vas a encontrar. Pero adicionalmente también estamos distribuidos en diferentes plataformas como Spotify, como Spreaker, como Apple Podcast y todos estos, ¿no? Pero es que... En la página de Atardecentes también está. Por supuesto que está ahí debajo de tu nombre, Mauricio Lévano, @atardecentes en Instagram y www.atardecentes.com. Y en Twitter también. Y en Twitter. Y es que hablando tanto de ideologías, de políticas y de extremos, al final algo que ya no somos ajenos es a la indiferencia, que tanto se nos criticó de esa generación boba, de los millennials, antes de los millennials, de que no estábamos muy preocupados por qué hacían los políticos. Ahora sí nos estamos preocupando, ahora sí exigimos de ellos, tanto de cuando están como candidatos, cuando están como en el gobierno. Sí. Entonces, la indiferencia, afortunadamente, cada vez la hemos ido atacando más y hay gente más despierta. Ya no somos tan indiferentes, así nos duela, así nos perturbe, así nos quita el sueño y el tiempo, ¿no? Y la energía, pero es una manera de ya entendernos como ciudadanos que podemos hacer activismo. Sí, y yo creo que también para finalizar, Adrián, yo diría que la clave está en ser de bordes, pero no de extremos. ¿Sí? Que son dos conceptos, claro, porque es que cuando yo me sitúo al extremo es difícil llegar a algún punto en común. De bordes, listo. Yo también tengo mi frase al respecto, dice, la indignación ante la injusticia es redonda, no tiene extremos. Ajá, tal cual, tal cual. Bueno, nada, y así cerramos este episodio 8 de Atardecentes. Sí, un placer y chévere haberlo hecho esta vez en vivo. Y estamos invitándolos a todos a una próxima emisión de este espacio. Bueno, saludos. Saludos a por ahí que nos mandó saludos Teo Medina. Gracias, Teo. Un abrazo a todos. Chao.